Bueno, la clase, la clase de hoy vamos a seguir viendo composición, ¿sí? Eh, Ahí comparto pantalla para que podamos ver las diapositivas. ¿Sí? Vamos a seguir viendo composición y esta vez vamos a ver algunos conceptos de estructura, que básicamente es el esqueleto de nuestras composiciones, ¿sí? Entonces tenemos estructura. La estructura, como decimos recién, toda composición posee una estructura, ¿sí? Es la que rige las relaciones de las formas en una composición, impone un orden y predetermina las relaciones internas de las formas en un diseño. La estructura subyace debajo de la apariencia externa, es decir, como hablando del esqueleto, ¿no? De una composición de un diseño. Aunque en la mayoría de los casos no sea visible esta estructura que utilizamos, está siempre presente cuando hay una organización y como diseño es organización, la función principal de una estructura es la de especificar las normas constructivas de una organización formal. Ella determina la disposición definitiva y las relaciones. Tenemos tipos de estructuras, ¿sí? Algunos tipos en los que podemos calificar una estructura. Tenemos la estructura formal, la semiformal, la informal, la visible y la invisible. Si una pieza de diseño posee una estructura mal resuelta, es decir, una mala relación de sus elementos compositivos, el mensaje visual se verá menos potente e incluso, en el peor de los casos, lo puede llegar a contradecir. Es por esto muy importante en la composición que se base sobre una estructura, ¿sí? Que la pieza que diseñemos se base sobre una estructura, porque eso nos va a permitir acomodar los elementos, ¿sí? Dentro del campo visual. Y si no fuera así, si nosotras no nos guiáramos de una estructura, ¿sí? Podríamos llegar a contradecir el mensaje que queremos dar o lo que queremos comunicar. ¿Sí? Y eso no suma a la hora de diseñar. Entonces, seguimos con la estructura. Tenemos la estructura formal, como dijimos recién. La estructura formal se compone de líneas estructurales que aparecen construidas de manera rígida, matemática. El espacio queda dividido en una cantidad de subdivisiones y las formas quedan organizadas con una fuerte sensación de regularidad y modulación. Este tipo de estructura habitualmente comunica orden extremo. Esto, cuando utilizamos la frase muy estructurado, queremos decir algo muy organizado, algo muy rígido. Bueno, este es el diseño formal que utiliza, el diseño que utiliza una estructura formal, ¿sí? Que se basa en la geometría y en la simetría para verse muy limpio y organizado. Acá tenemos un par de ejemplos al costado. Estas estructuras formales se suelen utilizar sobre todo, sí, en diseños institucionales, porque quedan bien, un diseño simple, limpio y organizado, queda bien, es muy bueno para comunicar cosas institucionales, ¿sí? Que tengan que ver, ya sea o de alguna organización o de salud, ¿sí? Con temas, digamos, serios, ¿sí? Esto queda bien. También para empresas, ¿sí? Esto queda muy bien, depende el rubro, claro, pero queda muy bien para negocios y temas serios, la estructura formal. Y después tenemos la estructura semiformal, ¿sí?
Este tipo de estructura es habitualmente bastante regular, pero existe una ligera irregularidad que rompe con tanta rigidez, generando con ello un quiebre en la estructura general. En la estructura semiformal, ¿qué quiere decir? Que no es totalmente rígida, hay algo que rompe su regularidad, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Empezamos a componer y a jugar con los contrastes, ¿sí? Para variar el orden de los elementos, la posición de los elementos, la escala de los elementos, y empezamos a hacer la pieza de diseño más dinámica, ¿sí? Y podemos obtener una pieza semiformal. Después también tenemos la estructura informal, ¿sí? Una estructura informal no tiene normalmente líneas estructurales. La organización es generalmente libre o indefinida, lo que puede otorgarle mayor dinamismo a la pieza. Es decir, no tiene una estructura súper rígida, por ende se puede componer en la libertad del espacio, pero esto se suele utilizar mucho más, estas estructuras informales, ¿sí? Para composiciones más artísticas, ¿no? Donde tenemos más libertad a la hora de componer y queremos transmitir más dinamismo, más libertad. Esto se usa mucho en las composiciones artísticas o los diseños que quieren comunicar algo relacionado al arte, ¿sí? Después tenemos la estructura invisible. La estructura invisible, en la mayoría de los casos, las estructuras son invisibles, es decir, que no quedan explícitas gráficamente, y en las estructuras invisibles, las líneas estructurales son conceptuales. A ver, claramente en este diseño no vemos líneas, en este ejemplo que está al costado, ¿sí? No vemos líneas, pero sí podemos observar, eh, podemos sentirlas, por así decir, ¿no? No vemos, pero ahí están. Podemos ver en qué dirección, como si las letras estuvieran apoyadas, ¿sí? Sobre algo que las guía. Son estas líneas invisibles, estas estructuras invisibles. Están, pero no están. Y aún así están. No las vemos, pero están. Esto quiere decir que son invisibles. Y después tenemos las estructuras visibles, donde básicamente sí podemos ver las líneas que conforman la estructura. En ocasiones un diseñador puede optar por una estructura visible. Esto es que las líneas estructurales existen como líneas reales y visibles en la pieza. Las podemos ver, como acá tenemos al lado un ejemplo, ¿sí? Esto sucede mucho, bueno, puede aplicarse así en cualquier diseño, depende de la intención, pero por ejemplo pasa en los calendarios, ¿sí? O este tipo de diseños, y podemos utilizarlo donde nosotros creamos que a nuestro gusto, digamos, a donde nosotros creamos que quede mejor en una composición, ¿sí? Pero siempre con argumentos. Es decir, las líneas de la estructura se ven, podemos ver dónde está apoyado cada elemento, ¿sí? O dentro de qué espacio está cada elemento. Después tenemos los niveles de lectura, ¿sí? Seguimos hablando de composición. Los niveles de lectura son las instancias en las que percibimos los elementos de una pieza de diseño. Se denominan niveles porque suponemos que la información está dispuesta en un diseño pensada para que la percibamos en diferentes pasos. Son un recurso muy importante en la estructura de una pieza porque supone disponer los elementos en el campo de manera que sean receptados por el espectador de la forma prevista por el diseñador. ¿Qué quiere decir? Los niveles de lectura, como hablábamos antes a la hora de componer, son los niveles en los que ordenamos según la prioridad o según el énfasis, según la importancia que le vamos a dar a cada elemento, ¿sí? Entonces, lo más importante va a ir más contrastado, con otro color, ¿sí?
con un tamaño grande, como vemos acá en este ejemplo, donde la palabra jerarquía está grande, está de otro color, ¿sí? Y vemos cómo el demás texto está organizado por debajo, cada vez la letra se va achicando, ¿sí? Podemos ver que está presente la jerarquía en este caso, ¿sí? Eso es los niveles de lectura, el orden en el que acomodamos los elementos según la importancia, ¿sí? Y después tenemos el recorrido visual. Si los niveles son el orden en que jerarquizamos o contrastamos los elementos, el recorrido visual es el camino, ¿sí? Que recorremos visualmente en el diseño. Tenemos el orden y el camino que se traza, ¿sí? Gracias a la jerarquía impuesta. Los recorridos visuales tienen estrecha relación con los niveles de lectura, ya que los primeros constituyen los trayectos que hacemos al pasar de un nivel de lectura al siguiente. Acá tenemos un ejemplo al costado, donde podemos ver la jerarquía así dispuesta en los elementos y por ende el recorrido visual es tal cual lo dice la palabra, es el recorrido que hacen nuestros ojos gracias al énfasis o a las jerarquías que se utilizó en los elementos, ¿sí? Es el recorrido que hacemos al leer o interpretar la imagen. Entonces, a la hora de componer, vamos a tener en cuenta algunos consejos, ¿sí? Que nos van a servir y van a hacer más limpios nuestros diseños, ¿sí? Tener en cuenta, muy importante a la hora de componer, algunos de estos consejos. A ver, el primero, no olvidemos el interletraje. El interletraje básicamente es el espacio entre los renglones, ¿sí? Que disponemos. El interletraje es el ajuste del espacio entre los caracteres. Digamos, no es el espacio entre los renglones, sino más bien el espacio entre cada carácter. Me confundí. El interletraje es el ajuste de espacio entre los caracteres, pero un buen trabajo de interletraje puede hacer un mundo de diferencia. El objetivo principal del interletraje es asegurar que el espacio entre cada letra sea visualmente uniforme para crear un fragmento de texto limpio y ordenado. A ver, podemos ver acá en el ejemplo, ¿sí? De la derecha, cómo que el interletraje no sea el correcto nos puede dar la sensación de que están amontonadas, ¿sí? Es importante siempre utilizar un buen interletraje, es decir, que se vea, que sea legible, porque sobre todo tiene que ser funcional, ¿sí? Todo elemento en el diseño tiene que ser funcional primero y después pensamos en lo estético. Entonces, es importante que utilicemos tipografías, tipos de letras que tengan un buen interletraje, es decir, que se puedan leer bien. Después, no descuides la legibilidad, comprensión por razones estéticas, como decíamos anteriormente. Primero siempre está lo funcional y después, en segundo lugar, lo estético, ¿sí? Porque primero tiene que ser bien percibido, tiene que ser legible a nuestro ojo, ¿sí? Em, Algo que se entienda a primera vista, ¿sí? No podemos complicar la percepción que tiene el usuario al leer nuestro diseño. Los errores comunes. Poco contraste entre el texto y el fondo. Mantener un contraste alto aumenta la comprensión y la legibilidad. Como podemos ver, cuando usamos un fondo claro, ¿sí? Y una tipografía clara o un color muy parecido al del fondo, ¿qué pasa? La tipografía se pierde y como no hay contraste, no podemos leer bien, no podemos comprender bien el mensaje porque nuestro cerebro se tarda más, ¿sí? En generar esa comprensión, esa interpretación. Después, otro error común es el uso excesivo de mayúsculas. Afecta la habilidad de distinguir las formas de las letras cuando todo está en mayúsculas.
cada letra tiene la misma altura y forma de bloque, mientras que en minúsculas las letras tienen una forma más única, lo que permite identificar con mayor facilidad cada letra y palabra. Es decir, no vamos a utilizar bloques enteros de texto con mayúsculas, ¿sí? Porque eso no va a permitirnos a generar un contraste primero y va a dificultar la legibilidad, ¿sí? La legibilidad es, digamos, la forma, eh, la forma buena de percibir, ¿sí? De leer los caracteres, los elementos, de percibirlos, sí es importante que nuestro ojo pueda leerlo con facilidad al texto. Eso quiere decir la legibilidad. Entonces, por eso las mayúsculas se suelen utilizar únicamente en títulos y en algunas palabras, ¿sí? No está bueno utilizarlas en el bloque de texto entero porque claramente es más difícil de comprender y de leer. Después tenemos la letra pequeña. El tamaño de la letra, digamos, el error más frecuente es que la letra sea demasiado pequeña. Considera a tu audiencia. ¿Tendrán dificultades para leer esta letra? Si no estás seguro, realiza impresiones de prueba y pide las opiniones. A ver, pensemos. Depende en dónde vayamos a publicar, ¿sí? Nuestro diseño o quién lo vaya a ver, el tamaño de letra que vamos a usar, porque lo más importante es que se lea, ¿sí? El texto que vamos a colocar en el diseño. Entonces, colocar una letra muy diminuta, ¿sí? Que dificulte la legibilidad, nos va a jugar en contra. Después, otro consejo es mantener la longitud de tus líneas, de las líneas de los textos, cortas. El número recomendado para las longitudes de líneas de un cuerpo es un mínimo de 6 palabras por línea y un promedio de alrededor de 30 a 40 caracteres, incluyendo espacios en cada línea. Algo menor a eso y tus oraciones se verán entrecortadas. Algo mayor a eso y te arriesgarás a que tus oraciones se vuelvan tediosas y difíciles para que el ojo se desplace a través de ellas. Es decir, siempre, a ver, es un promedio, ¿no? Va a convenir que los bloques de texto no sean extremadamente anchos, ¿sí? Sino más bien en un tamaño justo y promedio, como acá tenemos una referencia de cuántas palabras por renglón sería, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo a la derecha, ni demasiado estrecho ni demasiado ancho, ¿sí? Está bueno, ¿sí? Que tengamos un espacio adecuado del texto. Después tenemos también que tener en cuenta que la jerarquía tiene que tener propósito, ¿sí? Una jerarquía fuerte y con propósito es la colocación de los elementos visuales en orden para representar su importancia. Entonces, los elementos más importantes se crean para recibir la mayor atención mediante la escala, el color, la letra, etcétera, y los elementos menos importantes para recibir menos atención. Un elemento en donde el uso de la jerarquía es más evidente es en la tipografía, que es lo que decíamos, ¿sí? La mayor, digamos, el mayor método de jerarquía cuando diseñamos es que lo más importante en el texto esté más grande, claramente, y lo menos importante, más chico. ¿Por qué? Porque si colocamos todo el texto igual, ¿sí? Del mismo tamaño, del mismo color, ¿sí? No sabemos qué tiene énfasis, qué es más importante, parece un bloque de algo todo junto. Acá tenemos un ejemplo a la derecha, un bloque todo junto de texto, no sabemos bien qué leer primero y no resalta lo importante, ¿sí? De esa información. Entonces, tenemos un ejemplo de cómo no debería ser y un ejemplo de cómo debería ser una buena jerarquía, ¿sí? En este caso es una invitación. Es muy importante entonces
tener una jerarquía con un buen propósito, es decir, las cosas que tengan mayor énfasis sea porque son más importantes, claramente. Después, usar una alineación correcta. Existen 4 tipos diferentes de alineación. Alineación izquierda, derecha, centrado y justificado, que es la forma en que alineamos los textos, ¿sí? En un diseño, en una composición. Los textos alineados a la izquierda es la forma más común, ¿sí? Es el tipo de alineación más legible y proporciona un agradable y ordenado marginado izquierdo al texto, ¿sí? Es la forma en la que ya culturalmente conocemos los textos, sí, y te leemos de izquierda a derecha, por lo que es muy cómodo y las palabras terminan, sí, espaciadas, pero las palabras terminan donde tienen que terminar en cada renglón, ¿sí? De un costado tenemos totalmente un margen a la izquierda y del lado derecho los márgenes son más libres porque siguen, ¿sí? La forma en la que quedan los textos. Después tenemos la alineación a la derecha, ¿sí? Que se usa principalmente para propósitos decorativos, es decir, cuando todo está, ¿sí? Alineado al lado derecho, no suele ser lo más normal porque nosotros leemos de izquierda a derecha. Cuando todo está alineado al lado derecho, usualmente suele ser con un propósito decorativo, ¿sí? Porque no es un uso racional de la alineación. Puede ser utilizado de una forma estética. El tipo de alineación a la derecha se usa principalmente para propósitos decorativos dentro de las marcas o pequeños fragmentos de texto en ciertas publicaciones. No se recomienda utilizar la alineación a la derecha para grandes trozos de texto, ¿sí? Cuando tenemos un texto extenso, utilizarlo a la derecha no lo hace más comprensible ni más legible, sino que dificulta eso, ¿sí? También tenemos el texto centrado, nos centramos todo el texto hacia el medio, ¿sí? Tiene una amplia variedad de usos, pósters, invitaciones, marcas, para la poesía también se utiliza mucho, facilita equilibrar un poco de texto y produce una distribución de letras agradable estéticamente, sin embargo, no se recomienda para cuerpos de texto grandes, es decir, de nuevo, no se recomienda el texto todo centrado al medio, no se recomienda para grandes bloques de texto, ¿sí? Esto puede servir para textos pequeños, para títulos, pero no para grandes bloques de texto, ¿sí? Porque esto se suele utilizar también con propósitos más estéticos o, por ejemplo, como la poesía, como las invitaciones, como decía acá, para pósters, cosas más estéticas, ¿sí? Más artísticas, a lo mejor sí podemos alinear las cosas, pero cuando se trata de comunicar mucha información, mucho texto, utilizar el texto centrado al medio puede ser un error. Y por último tenemos el texto justificado, ¿sí? Que es el que vemos, por ejemplo, en los libros, ¿sí? Acá tenemos los ejemplos al lado derecho de cómo se organizan los textos, ¿sí? El último es el texto justificado. En algunos casos el texto justificado es fantástico, las novelas son un ejemplo común, no obstante el texto justificado también tiene problemas principalmente en cuestión de espaciado. La herramienta de justificar con frecuencia extenderá las letras torpemente de izquierda a derecha, produciendo espacios irregulares entre palabras y letras. Esta forma de texto se usa mucho en lo editorial, ¿sí? Lo podemos ver en diarios, en revistas, en novelas, en libros, como estamos diciendo, ¿sí? Pero no tanto en textos digitales, porque ¿qué sucede? Cuando justificamos el texto, que se justifique, quiere decir que se alinea igual del lado derecho y del lado izquierdo, es decir, tenemos un margen recto del lado izquierdo y un margen recto del lado derecho. ¿Qué sucede? A veces las palabras queda espacio, ¿sí? Para llegar a ese margen derecho y lo que hace software, Word o cualquier, digamos, herramienta que estamos usando para justificar texto es las palabras que no llegan al margen derecho
estirarlas, ¿sí? Estirarlas para que lleguen, es decir, que separa los caracteres y esto puede quedar un poco raro, ¿sí? Entonces, por eso no se suele utilizar mucho más, que lo más correcto es utilizarlo en medios editoriales. Entonces, el comodín, la alineación del texto comodín, la mejor es el marginado a la izquierda. También, siempre diseña para tu audiencia. ¿Por qué? Uno de los elementos más importantes de un informe de diseño es la pregunta ¿para quién estoy diseñando? Todo diseño tiene una audiencia objetivo, son las personas que verán el diseño y que recibirán la comunicación. Así que tiene sentido que hay que tomarlas en cuenta. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo al costado. Si nosotros estamos diseñando, por ejemplo, para niños, ¿sí? Lo importante es hacerlo llamativo, con colores, con formas amigables, ¿sí? Con ilustraciones o colores llamativos, ¿sí? Si nosotros hacemos algo totalmente serio, probablemente no llame la atención de este niño. Entonces, por eso tenemos que pensar a qué público nos estamos dirigiendo y qué elementos vamos a utilizar, qué colores, qué tipografías, ¿sí? Todo esto hay que pensarlo antes. No es que utilizamos algo solo porque nos parece lindo a nosotros, sino que tenemos que pensar a quién se lo estamos diciendo, a quién nos estamos comunicando para darle, ¿sí? Esa estética que llame la atención al público que nos estamos dirigiendo para comunicar esto, ¿sí? Después tener una paleta de colores lógica, como decíamos antes. Depende para qué estamos usando, ¿sí? Depende de qué estamos diseñando y a quién nos estamos dirigiendo. Entonces vamos a tener en cuenta qué colores utilizamos. El color es una herramienta poderosa para los diseñadores, por lo que tiene sentido que en una paleta cuidadosamente organizada y consistente sea un paso importante en cualquier tarea de diseño. Cuando confeccionamos una paleta de colores, podría valer la pena investigar la teoría del color y los usos pasados del color. La teoría del color dicta algunos colores que pueden tener cierto efecto en los consumidores. Más adelante vamos a ver la teoría del color, ¿sí? Para saber qué significa la psicología del color más que todo, para ver qué colores evocan qué emociones o qué sentimientos, o para qué se los utiliza más. En este caso podemos ver un ejemplo a la derecha, ¿sí? Donde tenemos la palabra flores en marrón y que no nos suena muy llamativo, ¿sí? Pero si lo ponemos en rosado, tal vez es más acorde, como paintball abajo en rosado y queda mejor en marrón. ¿Pero por qué queda mejor? Porque tal vez esa referencia, esa palabra, nos hace traer a la mente un color más acorde, ¿sí? Eso tiene que ver con la psicología del color, los colores que representa. Después tenemos usar fuentes consistentes. En general deberían ser 2 o 3 fuentes como máximo en la mayoría de los casos para evitar complicar demasiado el diseño. Intenta elegir fuentes que se complementen entre sí y con tu comunicación para crear un diseño lógico y efectivo. ¿Esto qué quiere decir? Utilizar muchos tipos de letras hace que el diseño se vea colapsado, que digamos que se vea molesto, ¿sí? Porque no sabemos a dónde dirigir la vista. Y no es este el objetivo, ¿no? Entonces, para que sea un diseño más limpio, no usar más de 2, máximo 3 tipografías, tipos de letras, ¿sí? Lo importante es usar una buena para título, que puede ser una o dos, y una buena para texto, para bloque de texto, ¿sí? Entonces, y no utilizar estas fuentes fantasía, ¿sí? Que tienen formas medio dibujadas, porque estas complican la legibilidad. Usar una fuente de exhibición o de estas fantasías, como decíamos, pero el cuerpo de texto compromete la legibilidad. Las fuentes de exhibición son más adecuadas para áreas pequeñas de texto en lugar del cuerpo de texto. Todas estas tipografías, tipos de letras cursivas, como manuscritas o medios dibujadas, ¿sí? Todas estas tipografías pueden servir para un título, para un detalle de una palabra, para un detalle de una oración, para un detalle de un
título, ¿sí? Pero no para todo el bloque de texto, porque eso va a dificultar la legibilidad del texto y eso no es lo que buscamos. Em, bueno, también decíamos, consistentes quiere decir que utilizamos buenos tipos de letra y también que las utilicemos bien. Una regla muy sencilla, es fácil de entender, fácil de recordar y fácil de realizar. No estires tu letra. Muchas veces, un error muy común es que por querer hacer la letra más grande o, no sé, modificarla a nuestro gusto, la estiramos. Entonces, ¿qué sucede cuando estiramos una letra? Que la hacemos más ancha o más alta, ¿sí? Empieza a perder la legibilidad, ¿sí? Con la que fue construida, con la que, o sea, la gente que diseñó esa tipografía buscó que sea funcional, que sea legible, y nosotros al estirarla o ensancharla, lo único que estamos haciendo es deformarla y por ende haciendo que pierda su legibilidad. En ningún caso las fuentes se crean con mucho cuidado y atención a las formas y proporciones de cada letra, por lo que distorsionar esto al estirarla puede eliminar por completo la efectividad de la fuente. Después, evitar el conflicto de colores. Ocurre a menudo cuando dos colores están ampliamente separados en la rueda de colores, se combinan. Los colores discordantes provocan que el ojo tenga problemas para encontrar la línea entre el color. Una forma sencilla de evitar el conflicto de colores es usar tonos que tengan un grado de contraste considerablemente elevado. Es decir, cuando nosotros colocamos dos colores muy parecidos o similar, ¿sí? Su nivel de saturación, ¿qué puede pasar? Se puede confundir. Acá tenemos un rojo y tenemos un verde oscuro y no resalta bien, ¿sí? Entonces vamos a tratar de jugar siempre con un mayor contraste de color y si utilizamos un verde, lo más correcto sería utilizar arriba un blanco, un amarillo, algo mucho más claro, ¿sí? Para contrastar mejor. Después tenemos buena ortografía. Es muy importante siempre en todas las cosas que diseñemos tener una buena ortografía. ¿Por qué? Porque estamos comunicando. Entonces, si estamos comunicando, lo que digamos tiene que estar bien dicho, ¿sí? Tiene que estar bien redactado, tiene que estar sin errores de ortografía y tiene que respetar reglas gramaticales, ¿sí? Tener una buena ortografía y aprender las reglas gramaticadas orientadas al diseño puede lograr que sea profesional. Cuando algo no tiene buena ortografía, ¿sí? Ya desde ahí, desde ese punto, pierde seriedad, pierde profesionalismo, eh, no se comunica bien, puede prestarse a errores, puede prestarse a burlas. No, eso no es lo que buscamos, ¿sí? Lo importante es decir bien las cosas, comunicar bien y eso significa que también tengamos una buena ortografía en todos nuestros diseños. Por eso cada vez que diseñemos, al último hay que revisar la ortografía, ¿sí? Para que nuestro diseño no tenga ningún error. Después tenemos el espacio en blanco, no es espacio vacío. El espacio blanco no es espacio vacío. ¿Por qué? Ayuda a darle más enfoque a un aspecto específico de tu composición, puede dejar que tu diseño respire, puede equilibrar tus elementos, puede darle un poco de sofisticación a tu diseño. También puede darle significado a tu diseño sin la necesidad de agregar otro elemento físico. No es espacio vacío, no necesita llenarse con un gráfico o una textura o algunas letras. Está haciendo su trabajo como cualquier otro elemento. Sí, no, cuando componemos no tenemos que pensar, bueno, y acá me quedó vacío. No, ese no es el uso correcto, porque el espacio vacío le da aire al diseño, le da composición, le da aire a la composición, ¿sí? Esto sucede. Si nosotros llenamos de muchísimos elementos el espacio que vamos a utilizar para componer, para diseñar, se va a ver colapsado, se va a ver, sí, demasiado, no vamos a saber a dónde dirigir nuestra vista porque va a haber un montón de cosas en el diseño y esa no es la idea, mientras más simple, mejor. Y ahora vamos a ver unos videos
donde nos explican también sobre composición, estructura y jerarquía. Disposición y composición. En cierto modo, son las bases del diseño. Le dan estructura y facilidad de navegación a tu trabajo, desde las márgenes laterales hasta el contenido que allí se encuentra. Por supuesto, no solo se trata de trabajar con texto. La composición también es importante en otros medios como el diseño gráfico, el diseño web y muchos más. Sin una composición bien hecha, tu trabajo no tendría bases. La clave para dominar estos dos elementos es pensar como un diseñador. Por suerte es más fácil de lo que parece. Existen 5 principios básicos que pueden ayudarte a transformar tu trabajo y afinar tu ojo para el diseño. Empezaremos desde el primer punto hasta llegar al último. La proximidad se relaciona con el uso del espacio visual para mostrar las relaciones entre el contenido. En la práctica es bastante simple. Todo lo que tienes que hacer es asegurarte de que los elementos relacionados estén agrupados, como sucedería con los bloques de texto o los elementos en un gráfico. Los grupos que no están vinculados entre sí deben separarse y así resaltar su falta de conexión. Todo esto hace que tu trabajo sea más fácil de entender, bien sea si se trata de solo texto o si es algo más visual. El espacio en blanco es una parte importante de toda composición. Ten en cuenta que no se trata literalmente de un espacio en blanco. Simplemente es un espacio vacío, como los que hay entre tu contenido, entre las líneas de texto e incluso entre las márgenes externas. Y pese a que no hay una manera específica de usarlo correctamente, es bueno entender su propósito. De esta manera puedes definir y separar diferentes secciones, dándole espacio a tu contenido para entenderlo mejor. Si tu trabajo llega a lucir amontonado o desordenado, un poco de espacio en blanco podría ser lo que necesitas. La alineación es algo con lo que debes lidiar todo el tiempo, incluso sin notarlo. Cada vez que escribes un correo electrónico o creas un documento, el texto es alineado automáticamente por el programa. Cuando lo haces tú mismo, por ejemplo, con imágenes o cajas de texto separadas, lograrlo puede ser un poco complicado. Lo más importante es ser consistente. Veamos qué significa esto. Podría ayudarte el imaginar tu contenido organizado dentro de una cuadrícula. ¿Puedes notar que una línea invisible centra cada imagen con el texto? Cada agrupación también está alineada y espaciada con márgenes del mismo tamaño. Es la atención a esos detalles lo que facilita la navegación de la composición, ya que sin una alineación consistente, tu trabajo podría verse desorganizado. El contraste significa que un elemento es diferente a otro y puede ayudarte a hacer muchas cosas. Por ejemplo, a atraer la vista del lector, a enfatizar o a llamar la atención sobre algo importante. Existen muchas estrategias para crear contraste, como cambiar el color, ajustar el tamaño, forma o peso visual de un objeto e incluso usar diferentes estilos de letra. El contraste también está muy ligado a la jerarquía, una técnica visual que puede ayudarle al espectador a navegar en tu contenido. Con esta técnica le indicas al usuario por dónde empezar y en dónde continuar, usando diferentes niveles de énfasis. Establecer una jerarquía es sencillo. Basta con decidir qué elementos deseas que el lector note primero y luego destacarlos. Los más importantes o de mayor jerarquía son usualmente grandes, fuertes o más llamativos de algún modo. La repetición es un recordatorio de que cada proyecto debe tener una apariencia uniforme. Esto significa encontrar el modo de reforzar tu diseño a través del eco o repetición de ciertos elementos. Por ejemplo, si tienes una paleta de colores específica, busca maneras de usarla. Si has elegido un estilo de encabezado especial, úsalo todo el tiempo, no solo por motivos estéticos, sino porque ser consistente también hace que tu trabajo sea fácil de leer. Cuando los espectadores saben qué esperar, pueden relajarse y enfocarse en el contenido.
En muchos aspectos, la disposición y la composición son los héroes anónimos del diseño. Es fácil pasar por alto su rol, pero es parte de todo lo que haces. Un ajuste aquí, un poco más de espacio allí y listo. Con un poco de atención en los detalles, puedes crear hermosas composiciones con un aspecto profesional. Clases online personalizadas en tiempo. Ordenar para comunicar. En el día a día y en diferentes espacios estamos constantemente expuestos al diseño, desde la señalética en espacios públicos hasta anuncios publicitarios en revistas o publicaciones. Solemos interactuar con piezas pensadas y diseñadas para que, al verlas, nuestra mente logre interpretarlas correctamente y descifrar el mensaje que buscan transmitirnos. Sin embargo, para el diseñador, esta exposición al diseño no se da únicamente a través de la interacción con piezas terminadas, sino también desde el lienzo en blanco. Cuando creamos, a menudo tenemos preguntas que resolver. ¿Cómo podemos garantizar que nuestro mensaje se transmita adecuadamente? ¿Cómo podemos llamar la atención del público objetivo? ¿Y qué tipo de herramientas existen que puedan ayudarnos a elevar la calidad de nuestro trabajo? En primer lugar, sabemos que debemos partir siempre de una investigación minuciosa y de un análisis profundo. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestro impulso creativo y pasamos directamente a tomar decisiones visuales, como la paleta de color que tendrá la pieza, las tipografías que usaremos o el estilo fotográfico que nos gustaría aplicar a una pieza. Sin embargo, para lograr una pieza verdaderamente exitosa, debemos dar una serie de pasos previos que nos ayuden a garantizar que, una vez terminada, esa no tendrá únicamente un alto impacto a nivel visual, sino que logrará todos los objetivos comunicativos que se plantea. Por eso, debemos recordar siempre que el diseño busca resolver un problema semiótico o, en otras palabras, un problema comunicativo. Cuando diseñamos una pieza, lo que estamos tratando de hacer es crear una composición que comunique un mensaje o una cierta información a un grupo de espectadores con determinadas características. Es aquí, justamente, donde el proceso de investigación y de análisis nos resulta sumamente valioso, ya que nos permite, por un lado, analizar ese mensaje para entender sus particularidades y, por otro lado, conocer mejor al público al que nos dirigimos, para conocer sus expectativas y los códigos comunicativos que emplea. Una vez culminado este proceso, tendremos ya una serie de conclusiones que nos ayudarán a abordar el proceso creativo con más conocimiento y un mejor manejo de la categoría en la que nos estamos desenvolviendo. Sabremos, por ejemplo, si existe determinado lenguaje que debemos respetar para que nuestra audiencia logre comprendernos o si la cantidad de información que buscamos transmitir es adecuada para el formato que queremos emplear. Como podemos ver, el diseño posee procesos y momentos mucho antes de que nos sentemos frente a un lienzo en blanco, y estos procesos son sumamente relevantes para empezar a trabajar con una proyección clara y funcional. Pero, ¿qué hacer entonces con esta información una vez que la hemos procesado? ¿Cuál es el siguiente paso? Si bien es cierto, no existe una única metodología para desarrollar piezas gráficas. Un primer paso muy recomendable es organizar la información a través de un sistema de jerarquías. Esta organización consiste sencillamente en hacer una lista de toda la información que colocaremos en la pieza y en ordenarla luego por prioridades, para descubrir cuáles son los datos más relevantes. Esto nos permitirá posteriormente tomar decisiones acerca de qué elementos optaremos por destacar, cuál será el orden de lectura que le daremos a la pieza y qué recursos emplearemos para lograrlo. Tomemos como ejemplo un afiche sencillo para un concierto y supongamos que la información que irá en él consiste en una imagen, el título del evento, la fecha, el lugar donde se realizará y, por último, una breve descripción que busca motivar a los asistentes a comprar entradas. Si creáramos un afiche donde todos estos elementos tuvieran el mismo peso, esta generaría confusión en el espectador.
ya que no sabría cómo empezar a descifrarlo y el mensaje terminaría por perderse. La solución es, por lo tanto, crear una organización dentro de la pieza que nos permita jerarquizar la información presentada para que ésta pueda ser leída e interpretada de manera sencilla, intuitiva y eficiente. Pero, ¿con qué criterio damos prioridad a la información? ¿Cómo se establece esta jerarquía? ¿Cómo decidimos cuál de estos datos debe ser leído primero? Es aquí, precisamente, donde tomamos en cuenta lo aprendido durante nuestra fase de investigación y análisis, ya que, en gran medida, esas decisiones dependerán del contexto de cada proyecto, de sus objetivos y de una serie de variables que debemos haber estudiado antes de empezar el proceso de diseño. Siguiendo con el mismo ejemplo, supongamos que este afiche estará en un espacio público, rodeado por otras piezas que competirán por la atención del espectador. En ese caso, quizás lo más óptimo sería darle un peso mayor a la imagen, de manera que el afiche posea un mayor impacto y atraiga rápidamente la mirada de los transeúntes. En cambio, si se trata de un afiche que estará colocado en las paredes de un centro cultural, puede que resulte más eficiente destacar el título del evento para que las personas sepan rápidamente lo que se está anunciando. Y en otro caso, si se trata de un evento muy reconocido y esperado por el público, podría incluso destacarse la fecha, ya que es posible que la audiencia reconozca rápidamente el evento del que se trata con solo ver elementos como el color y el estilo visual. Como podemos ver, para asegurarnos de establecer una buena estrategia comunicativa, este tipo de variables deben ser consideradas al momento de determinar el orden de prioridad de los diferentes elementos que emplearemos en la pieza. Sin embargo, una vez establecida esta organización a nivel conceptual, debemos también asegurarnos de conocer una serie de herramientas visuales que nos permitan construir esta jerarquía a través de un lenguaje visual que el espectador pueda descifrar e interpretar. Para ello, poseemos una gran cantidad de recursos, herramientas y estrategias. Analicemos algunas de las más sencillas y eficientes. 1. Tamaños y escalas. El tamaño de los elementos en una pieza es una de las formas más directas y eficientes de darles un orden. Los elementos más grandes se convierten inmediatamente en el foco de atención, mientras que los más pequeños son relegados a un segundo plano para ser interpretados luego. Es importante recordar, sin embargo, que es necesario crear una escala que nos ayude a descifrar el tamaño relativo de cada elemento, y que dicha escala está estrechamente relacionada con el uso que le damos al espacio blanco. 2. Colores y contrastes. El color es una forma más compleja, pero también más sutil, de darle prioridad a cierta parte de la pieza. El color puede, por ejemplo, ayudarnos a discernir el fondo de la figura, a interpretar mejor el orden de lectura o a destacar ciertos elementos. Cuando usamos colores contrastantes, podemos además separar mejor determinados elementos para que estos sean leídos independientemente. 3. Ubicación en un lienzo. Cuando vemos una imagen, no la vemos en su totalidad, sino que nuestra atención va fijándose en espacios determinados. Por eso, ciertas partes de un lienzo tienen una relevancia natural. Un elemento que se sitúa al centro, por ejemplo, atrae nuestra atención más que un elemento en una esquina. La combinación y el uso de diferentes espacios confiere, además, un equilibrio a la pieza que nos ayuda a generar armonía y balance. 4. Estilos tipográficos. La tipografía tiene un lugar sumamente relevante en cualquier pieza que incluya textos, no solo por la personalidad de la tipografía en sí, sino también por todas las posibilidades que nos ofrece al momento de crear jerarquías. Desde el uso de diferentes pesos o estilos para separar un cuerpo de texto de un título, hasta la combinación de familias completamente distintas. Se trata de una herramienta compleja y versátil que, una vez dominada, puede hacer una enorme diferencia en la calidad de nuestro diseño. 5. Repeticiones y énfasis. En general, hacer énfasis sobre un elemento a través de recursos como un subrayado, un contenedor o un símbolo, le proporciona al espectador una señal clara de que su atención debe apuntar hacia él. Del mismo modo, repetir un elemento muchas veces en la pieza genera la sensación de una sumatoria,
lo que no solo le confiere una mayor relevancia, sino que proyecta también una sensación de consistencia. Existen, desde luego, muchas otras estrategias que podemos emplear y también muchos otros modos de utilizar los recursos mencionados. Es allí donde la creatividad y el talento de cada diseñador le permite llegar a resultados únicos e innovadores. Sin embargo, siempre debemos recordar que estas herramientas no obedecen únicamente a una finalidad estética, sino que deben emplearse para ayudar a hacer más clara y legible la información que buscamos transmitir. Es así como podremos construir un diseño más inteligente que, más allá del impacto visual que pueda causar, garantice resultados funcionales, eficientes y exitosos. Bueno, básicamente todo eso nos sirve para reafirmar los conceptos. Y también el ejercicio que quedó de la clase pasada va a ser un ejercicio por mes, ¿sí? Para aplicar los conceptos. No lo presentó nadie, lo tienen que enviar al grupo, ya les dije, ya sea a través de un Word o de un PowerPoint, ¿sí? Em, donde coloquen la imagen que diseñaron, que también la pueden diseñar en Power, en Photoshop, en Canva, ustedes eligen, pero sí necesito que participen, ya que no se están conectando muchas personas, pero sí que cumplan con la presentación de los trabajos prácticos, los ejercicios, para saber que están, digamos, aprendiendo bien los conceptos y los están aplicando bien. Así también, digamos, si ustedes no lo hacen eh, totalmente bien, yo les pueda dar una corrección para que entiendan mejor los conceptos. Pero bueno, tienen que compartir a través del grupo de WhatsApp, ¿sí? El ejercicio, el trabajo práctico, así que traten de presentar. Nos vemos la próxima clase, eh, donde vamos a seguir viendo más conceptos sobre el diseño.